Hola a todos. Bienvenidos al informe de inteligencia de Daniel Davis, donde os ofrecemos lo mejor de lo que hemos aprendido esta semana y las cosas más importantes que han ocurrido en las últimas 24 horas. Y como de costumbre, ha habido mucho en ambas categorías. Hoy vamos a empezar con la guerra entre Rusia y Ucrania, porque hay indicios de que esta guerra está empezando a tambalearse y a perder estabilidad, e incluso podría llegar a colapsar del lado ucraniano. Hemos tenido la idea de que dado que Rusia ha avanzado a este ritmo lento y metódico durante 4 años y medio, podría mantenerlo otros 4 años y medio si fuera necesario. Esto podría alargarse eternamente, llevaría años. Pero ahora que las cosas están empezando a desmoronarse, y parte de ello se debe al agravamiento del problema de la munición que Estados Unidos ya no puede proporcionar, más sobre eso por separado. Pero veamos primero qué ha estado pasando en Ucrania. Porque como hemos cubierto durante toda esta última semana, y de hecho, desde hace ya un tiempo, Ucrania estaba llevando a cabo, bueno, no básicamente, sino exactamente. Según Zelensky, iban a realizar una campaña de 40 días que haría que Rusia volviera a la mesa en los términos que quería Ucrania. Y creo que también les mostramos esta última semana cómo Zelensky dijo, quiero que esta guerra termine antes de que acabe este año, estar de vuelta en casa por Navidad y en nuestros términos. Y por eso hemos estado utilizando sanciones. Hemos usado estos ataques de largo alcance, básicamente como sanciones en sí mismos, para perjudicar la actividad económica, de modo que la parte rusa sintiera el dolor y se pusiera de nuestro lado. Eso es lo que dijo. Pero veamos qué ha ocurrido, porque en Occidente se ha hecho mucho ruido. Hemos hablado una y otra vez en los medios de que la marea ha cambiado contra Rusia, de que ahora la parte ucraniana, con sus ataques de largo alcance, ya sean drones o misiles, ha estado golpeando todas esas fábricas militares, muchísimas por todo el país. Hemos visto esas enormes nubes de humo elevándose y todo el daño que afirmamos que eso estaba causando. Y por supuesto, la parte ucraniana también estaba atacando refinerías, instalaciones petrolíferas, barcos en el mar de Azov. Incluso hubo algunos ataques en playas, algunos atentados terroristas que se estaban produciendo, asesinatos. Todo esto, ha dicho Occidente, es prueba de que la guerra está cambiando a favor de Ucrania y de que Ucrania lleva la iniciativa. Al menos, esa era la intención de cara a la opinión pública. Pero, como siempre decimos, en estos ataques en el mar de Azov, hubo realmente un número considerable de buques mercantes rusos que fueron alcanzados y atacados por la parte ucraniana. Sin duda lo hicieron. Pero cada vez que Ucrania hace algo, ya sea atacar instalaciones como las de Wild Berries que ven ahí, los barcos en el mar, la capacidad de combustible o las centrales de generación eléctrica, Rusia siempre responde de la misma manera. Y eso es lo que ocurre aquí. Siempre advertimos, si quieren entrar en una nueva categoría de guerra, Rusia siempre tiene ventaja, porque aporta una potencia de fuego muchísimo mayor. Vimos que cuando la parte ucraniana llevó esto al mar de Azov, los rusos lo llevaron al Mar Negro y han cerrado de facto los puertos de Mykolaiv y también Odessa. Esto está causando problemas enormes, tanto para Ucrania, convirtiéndola básicamente en un país sin salida al mar, como para otros países del mundo que dependen de recibir esos alimentos. Pero, como en todas estas situaciones, cuando empiezas a atacar fábricas rusas que afectan a su economía, no a su ejército, porque esas eran instalaciones separadas, estaban mejor protegidas y por tanto no fueron alcanzadas. Pero estos negocios civiles sí lo fueron. Y por tanto, puedes contar con que Rusia responda golpe por golpe. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Incluso durante la noche ha habido más ataques. Y desde el 5 de agosto, 10 almacenes han sido alcanzados en Kiev y sus alrededores. Unos tiempos desapareció de fuera noche. Eso lleva a la región más allá de un umbral sombrío.
Más de la mitad de su superficie de antes de la guerra está ya destruida. Y hablamos de Kiev. Piénsenlo. De toda la capacidad de almacenes en torno a la ciudad, la mitad ya ha desaparecido. El ritmo es lo importante. Solo desde principios de julio se han destruido más de 400.000 metros cuadrados. Es lo mismo que Rusia destruyó en toda Ucrania durante los 12 meses anteriores, pero hecho en un solo mes y en una sola región. Así que ahí está lo absurdo de esta idea de que se va a hacer sufrir a Rusia, expandiéndose a nuevas zonas alejadas de la línea del frente, porque Rusia se ha limitado principalmente a atacar objetivos militares en la profundidad del país y a combatir en las líneas del frente. Y han dejado intactas muchas categorías de objetivos. Muchos en Rusia se han lamentado y se han mostrado muy enfadados y muy vocales por esto, preguntando por qué esos objetivos se habían dejado fuera de la lista de ataques. Bueno, ahora que Ucrania ha empezado a atacar estos objetivos, Rusia se está quitando los guantes. Y ahora están empezando a hacer lo mismo. Por supuesto, todo esto se produce en un contexto en el que la parte ucraniana se ha quedado sin misiles interceptores. Ahora, estos misiles rusos que están llegando entran completamente sin impedimentos. Ni siquiera se ven intentos de interceptarlos, porque no los hay. Eso significa que a partir de ahora, cualquier cosa que Rusia quiera atacar, la va a atacar. Ahora, escuchen. Hemos recibido información anecdótica de que están pasando muchas cosas en Ucrania, y de que el ambiente es más sombrío. Así que esta mañana hablé con una fuente que tengo en Kiev y le pregunté, ¿cuál es la situación actual? Y recibí un poco más de lo que esperaba. No es solo que el ambiente sea sombrío, sino que hay otras cosas de las que no se informa en Occidente. Y dentro de Ucrania está creciendo mucho el enfado. El ambiente es sombrío, y la gente ahora en todas las regiones lo único que quiere que la guerra termine. Quieren paz. La situación está empeorando claramente en todo el frente, en el frente estratégico y hasta en el interior del país. Y ahora, sin misiles interceptores, no pueden hacer nada para interceptar eso. Ella dijo que algunas regiones, en realidad la mayoría de las regiones de Ucrania tienen literalmente una protección nula. Obviamente, si se están agotando en la capital, que siempre ha sido la prioridad, puedes imaginar que en otras regiones no hay nada. Y creo que eran entre 8 y 10 regiones, algo así, las que tenían una protección limitada. Pero ahora también ha desaparecido casi toda. Y las demás no tienen literalmente ninguna protección. Y la gente es consciente de ello. Y especialmente cuando Rusia lanza estas bombas planeadoras, no hay defensa contra eso. Aunque tuvieras misiles interceptores, no son un tipo de objetivo que puedan derribar. Así que cuando Rusia lanza estas bombas planeadoras, que pueden recorrer una distancia considerable desde el punto donde las sueltan, Ucrania no puede hacer nada. Y por desgracia, tenía un video, pero no he tenido ocasión de cargarlo aquí, que muestra lo que han hecho recientemente esas bombas planeadoras, especialmente en la línea del frente y en la profundidad operativa de la zona del frente. Es absolutamente devastador. Por eso se está produciendo tanta destrucción física, porque además de la artillería, Rusia tiene, según donde estés en el frente, una ventaja que va de 3, 4 o 5 a 1 hasta 10 a 1. Eso siempre ha sido así. De hecho, casi se deja de lado porque ya es una noticia vieja. La artillería, quiero decir, ahora todo el mundo quiere hablar de drones. Y los drones están llegando, por supuesto, y son de vital importancia. Pero están en una paridad aproximada, según el día. La balanza puede inclinarse hacia un lado o hacia otro, pero no en la artillería, amigos. Esa capacidad destructiva y las bombas planeadoras, todo eso juega a favor de Rusia. De hecho, en artillería la proporción es de 3 a 1, hasta 10 a 1, según donde estés. Con las bombas planeadoras es de 100 a 0. Ucrania ni siquiera tiene esa capacidad. La defensa aérea ucraniana no puede alcanzarlo bastante lejos dentro de Rusia. Así que los cazas rusos que disparan más son intocables.
Así que literalmente, mientras tengan munición, y al parecer, cuentan con cientos de miles de proyectiles y con capacidad para fabricarlos muy rápidamente. Esto no es como esos misiles, cuya producción puede llevar meses o incluso años. Son cosas que se pueden fabricar a gran ritmo, y las tienen. No hay ninguna posibilidad de que se queden sin ellas a corto plazo. Así que ese es uno de los problemas. Sí, probablemente algunos de los resultados que está mostrando ahí sean esos. Pero escuchen, la parte ucraniana ha dicho que está intentando conseguir 300 interceptores Patriot. Zelensky, como les mostramos ayer, está literalmente suplicando a todo el mundo. Está suplicando a Europa. Está intentando avergonzar a Europa. Está intentando avergonzar a Estados Unidos para que les den más interceptores Patriot. Pero no va a servir de nada. Déjeme ponerle un ejemplo. Esto es de Arabia Saudí. Dispararon aproximadamente 2.400 interceptores de misiles PAC-3 en los primeros 44 días de la guerra. 44 días. Y gastaron 2.400. Así que si Zelensky recibiera 300, si los recibiera, ¿qué va a conseguir con eso? Le daría la posibilidad de interceptar algunos, quizá durante una semana, quizá ni siquiera tanto, porque, como sabe, hay que disparar más de un interceptor por cada misil entrante, y después se acabarían. Pero no tenemos 300, así que los cielos de Ucrania están prácticamente indefensos. Rusia ahora puede hacer lo que quiera. Es la primera vez que ocurre algo así. Al menos hasta este momento, han tenido cierta capacidad. Ahora no tienen ninguna. ¿Qué cree que va a pasar en una guerra en la que un bando no tiene defensa aérea contra los misiles balísticos, contra los Iskander, contra los misiles hipersónicos? Ninguna defensa. Y el otro bando tiene un número considerable de ellos, y los fabrica todos los meses. Además, tienen bombas planeadoras que pueden lanzar desde una distancia considerable fuera del alcance de su defensa aérea. Así que una vez más, están indefensos frente a la artillería. Mire, lo único en lo que tienen algo parecido a la paridad es en los drones, y eso no basta. Así que esto va de mal en peor, y la gente en Ucrania lo reconoce. Hablemos de eso. Una de las cosas que dijo esta fuente, y que enfurece especialmente a muchos del lado ucraniano, es que reconocieron de antemano que esta idea del proceso de 40 días que Zelensky iba a iniciar estaba condenada desde el principio. Y por si no lo saben, voy a volver atrás para enseñárselo. Esto es de, no lo recuerdo. Creo que es de The Guardian. La explicación. Esto fue el 16 de julio, así que ya llevaban unas 3 semanas de esta campaña de 40 días. Y como informaron entonces, el 26 de junio, el presidente ucraniano anunció que ordenaba a los servicios de seguridad estatales de Ucrania poner en marcha una campaña de 40 días contra objetivos rusos, destinada a influir en el Estado agresor para obligarlo a poner fin a la guerra. Desde entonces, Kiev ha intensificado drásticamente los ataques contra Rusia, bajo el paraguas de una serie de operaciones superpuestas. Ha atacado líneas de suministro clave en los territorios ucranianos ocupados por Rusia, incluida Crimea, y también Moscú y San Petersburgo, en una serie de ataques con misiles de largo alcance y gran repercusión. Eso desencadenó una crisis de combustible, que por cierto sí ocurrió, pero se resolvió bastante rápido. Y esas crisis de combustible continuaron, especialmente dentro del país. Duraron unas semanas y luego se resolvieron. Así que no hubo un impacto duradero. Como les hemos mostrado, eso también incluyó asesinatos. El yerno de un jefe de las fuerzas aeroespaciales rusas fue asesinado en Moscú con una bomba colocada en un coche. El desarrollador ruso de drones FPV, un civil, fue atacado en Ekaterimburgo, en Rusia. Todas estas cosas han seguido ocurriendo. Y por cierto, cuando hablamos de estas campañas de asesinatos, es importante entenderlo, porque Rusia sí. Esto es de The New York Times, de febrero de 2024, en el segundo aniversario de la guerra. La guerra de espías. ¿Cómo CIA ayuda en secreto a Ucrania a luchar contra Putin?
Esto es importante. Tenemos que entender cómo estamos implicados en esto, pese a las afirmaciones de que no lo estamos. Algunos estados que habían explosiones en bases ucranianas. Revisaron listas de posibles objetivos rusos que los ucranianos se disponían a atacar. Comparaban la información de la que disponían los ucranianos con la inteligencia estadounidense para asegurarse de que fuera correcta. Es decir, ayudamos a seleccionar e identificar objetivos. Antes de la invasión, la CIA y el MI6, así que Gran Bretaña también dejó sus huellas en esto, habían formado a sus homólogos ucranianos para reclutar fuentes y crear redes clandestinas y de partisanos. En la región meridional de Jersón, ocupada por Rusia durante las primeras semanas de la guerra, esas redes de partisanos entraron en acción, según este general. Asesinaron a colaboradores locales y ayudaron a las fuerzas ucranianas a localizar posiciones rusas. Así que eso ha continuado hasta el día de hoy. Pero ahora estamos intentando lo absurdo, la idea de que se podía lanzar una campaña de 40 días en el cuarto año de en realidad en el quinto año de la guerra, tras 4 años, y que con el desequilibrio de poder que he descrito, desde una posición de debilidad, crees que vas a empezar a golpear más profundamente en Ucrania. Es decir, en Rusia, y que eso va a cambiar la dinámica. Era una locura. No hay otra manera de decirlo. Ahora bien, una cosa es decir, oye, este es Zelensky, está loco, lo vemos. Quiero decir, ha perdido completamente la cabeza y está tan centrado de forma miope en esto que no puede tomar una decisión racional. Eso es cierto, pero había otras personas implicadas, y según esta fuente, el equipo de Marco Rubio, que no solo es secretario de Estado, sino también asesor de seguridad nacional. Según esta fuente, Estados Unidos dio luz verde a esta campaña de 40 días porque estaba de acuerdo con los objetivos. Eso es realmente una locura. Si es cierto, entonces no solo hemos dejado nuestras huellas en esto a través de la CIA, sino que incluso desde la NSA seguimos intentando ayudar a Ucrania. Y eso plantea una pregunta. ¿Qué debemos pensar del objetivo en la playa que les mostramos a principios de esta semana, donde un dron ucraniano hizo explotar a unos niños? O de este ataque contra Starobilsk, donde alcanzaron una residencia universitaria y murieron allí un montón de chicos. ¿Qué debemos pensar de eso? También lo facilitamos nosotros. ¿Y qué mente retorcida, qué persona insensata cree que esos ataques van a hacer que Rusia diga, ah caramba, lo siento mucho? Madre mía, si hubiéramos sabido que este era el coste de la guerra, ni de broma habríamos hecho esto. Habríamos dado marcha atrás, seguro. Y entonces, vale, ¿qué quieres, Zelensky? Aquí tienes las llaves. Quiero decir, vamos. ¿Por qué íbamos a hacer algo así? El único objetivo racional, si sabes algo de historia humana, de naturaleza humana, de historia rusa o de cultura rusa, sería saber que eso va a enfurecer a los rusos y va a hacer que hagan exactamente lo contrario de dar marcha atrás. Va a hacer que hagan exactamente lo que hicieron. Vas a escalar los daños, vas a entrar en nuevas categorías que antes habías evitado y vas a causar más daños al lado ucraniano. Y a eso puedes añadir el hecho de que el puerto de Odessa ha quedado prácticamente cerrado. Y los puertos de aguas profundas de Mykolaiv también han quedado básicamente fuera de servicio. Así que ahora no solo tienen problemas en el frente, de los que les mostramos algunos ayer, sino que también tienen dificultades simplemente para sacar alimentos del país y obtener ingresos. Tampoco pueden hacer entrar suministros desde el exterior. Así que ahora todo depende de lo que pueda llegar por tierra a través de sus aliados de la OTAN. Bueno, países no aliados, esa no es la palabra adecuada. Países amigos de la OTAN, como Polonia, Rumanía, etc. Ahora están limitados a lo que pueda transportarse por tierra, que por supuesto será mucho más limitado que lo que se puede mover en buques portacontenedores, tanto de entrada como de salida. Así que eso también ha quedado cortado.
Eso también nos va a causar problemas, por cierto, porque antes de la guerra, Ucrania era conocida como el granero de Europa e incluso de otras partes del mundo, porque tenía muchísimo grano y lo exportaba. Gran parte del mundo depende de ese grano y no lo va a tener. Así que cuando hablas de una escasez mundial de alimentos que se avecina porque ahora no puede salir, eso significa que habrá que redistribuirlo, como hicimos con el petróleo. Así que al final, eso tendrá un efecto en cadena incluso aquí en Estados Unidos. Los precios de nuestros alimentos subirán simplemente por la escasez física. Tiene que equilibrarse, y el precio, ya sabe, la oferta y la demanda, tienen la sartén por el mango en lo que respecta al precio. Y vamos a verlo. Pero, y algunas de las otras ciudades cerca de la línea del frente están, según sus propias palabras, siendo borradas del mapa. Todo porque Volodymyr Zelensky, los líderes europeos y los responsables estadounidenses no están dispuestos a reconocer la realidad. Es terrible lo que está ocurriendo aquí. Y escuchen, déjenme mostrarles un poco cómo se facilita esto. He hablado del ex secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Pues bien, hoy se ha publicado un vídeo en el que quiere reescribir un poco la historia. Y una vez más, va a intentar convencer al público occidental de algo que no es cierto, para que puedan seguir apoyando esta locura. La anexión ilegal de Crimea en 2014 y después, por supuesto, la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Y creo que la realidad es que Rusia invadió Ucrania porque quería controlar Ucrania. Y no creo que podamos cambiar la opinión del presidente Putin. Su ambición sigue siendo controlar toda Ucrania. Pero creo que podemos cambiar sus cálculos, haciendo que el coste sea tan alto que el precio que tenga que pagar para lograr ese objetivo de controlar Ucrania resulte demasiado elevado. Y la única forma de cambiar sus cálculos es proporcionando apoyo militar a Ucrania. Pero ¿esto qué demonios es? Quiero decir, está demostrado que eso es absurdo. Ya era absurdo a simple vista, sin necesidad de analizar ningún esfuerzo. Vale, invirtamos el espejo. Ahora es Occidente quien lleva sufriendo esta larga guerra, y son esos malditos rusos los que nos están golpeando y diciendo, muy bien, vamos a aumentaros tanto el sufrimiento que al final cederéis y lo dejaréis. ¿Ha funcionado eso alguna vez? Pregúntenle a Adolf Hitler si funcionó, porque con nosotros no funcionó. Pregúntenles a los británicos durante el Blitz de Berlín, el Blitz de Londres, en la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. ¿Funcionó? ¿Hizo que se encogiera, que se rindiera? La primera derrota de Estados Unidos en el paso de Kasserine hizo que dijera, vaya, no somos muy buenos. Supongo que deberíamos pedir la paz. Claro que no. Les hizo remangarse y decir, no, vamos a luchar con más fuerza, nunca nos rendiremos. Obviamente estaba el famoso primer ministro británico, Winston Churchill, lucharemos en las playas, todo aquello, haremos lo que sea, nada va a hacer que retrocedamos. Y él tenía ese fuego tenaz porque era capaz de tenerlo. Pero la idea de que la Alemania nazi iba a obligarles bombardeando Londres, lo único que hizo fue avivar el fuego. Igual que nos pasó a nosotros. Igual que Pearl Harbor nos hizo a nosotros. Eso no hizo que nos doblegáramos ante Japón. Hizo que nos enfadáramos y quisiéramos ir a luchar contra ellos aún más. Así es como siempre funciona, porque es una cuestión humana. Pero especialmente con los rusos, tienen una larga historia. Hablo de siglos de esto. Cuando Occidente, especialmente cuando empieza a hacer cosas contra Rusia, ellos nunca se echan atrás. Pagarán cualquier precio. Quiero decir, basta con mirar la historia reciente por el amor de Dios. ¿Qué pasó con Napoleón cuando lo intentó? ¿Qué pasó con Hitler cuando lo intentó? Nunca funcionó, porque los rusos no son así. Ahora bien, si alguien tiene la idea de que, sí, pero la Guerra Fría funcionó. No, eso no fue una guerra. Fue algo en lo que la propia Unión Soviética, en gran medida por su propia incompetencia y corrupción, simplemente se derrumbó desde dentro.
Aquí no hubo ninguna batalla real, así que nadie iba por ellos. Eran problemas internos y acabaron derrumbándose. Esto, en cambio, es una cuestión externa. Están siendo atacados y nunca van a ceder de esa manera. Eso también es simplemente un hecho. Luego está el asunto de que Stoltenberg miente directamente. Y esto es una mentira, no una tergiversación, una mentira. Dijo que el objetivo de Rusia era controlar toda Ucrania y que por eso están haciendo esto, porque quieren controlar toda Ucrania. Ahora voy a mostrarles otro video. Resulta que este mismo tipo, al parecer, no pensó en lo que había dicho en el pasado. Pero por suerte para ustedes, Daniel Davies Deep Dive sí lo recuerda, de hace 3 años, cuando dio una razón muy diferente de por qué Rusia invadió en febrero de 2022. El presidente Putin lo declaró en el otoño de 2021 y de hecho envió un proyecto de tratado que quería que la OTAN firmara, comprometiéndose a que no hubiera más ampliaciones de la OTAN. Eso fue lo que nos envió. Y era una condición previa para no invadir Ucrania. Por supuesto, no lo firmamos. Ahí lo tienen. Lo que dijo encaja con lo que los propios rusos han dicho desde el principio. Se trataba de nuestra seguridad nacional. Y si trasladan una alianza militar a nuestras fronteras, en Ucrania, especialmente Ucrania, pero también Ucrania y Georgia, dijeron que eso supone una amenaza existencial. No vamos a quedarnos callados ante eso. Y si la acercan hasta ahí, habrá guerra. Putin se lo dijo a Biden en junio de 2021. Se lo dijo a Stoltenberg en otoño de 2021. Stoltenberg, supongo, pensó que le convenía admitirlo, reconocer que eso es lo que Putin le dijo. Putin dijo, no quiero Ucrania, no quiero nada de ella. Simplemente no quieren a la OTAN allí. Se conforman con tener a sus hermanos étnicos, los rusoparlantes y los rusos étnicos de la parte oriental de Ucrania. Querían que estuvieran protegidos. Así que eso también era una cuestión. Y cuando la parte ucraniana, que ya llevaba 8 años librando una guerra civil antes de todo esto, aún así, eso no bastó para que Rusia entrara abiertamente, aparte del apoyo que había estado dando a los rebeldes rusos. Pero nunca había entrado para unirse a ellos, y nunca lo habrían hecho si no hubiera habido una presión de la OTAN para entrar allí. Y Stoltenberg dijo, sí, no vamos a hacer eso. Nadie nos dice, dijo públicamente más o menos por esas mismas fechas, nadie nos dice quién puede unirse a nuestra alianza de la OTAN. Lo decidiremos nosotros, y Ucrania está en ello. Eso es lo que dijo, porque demuestra lo duros que somos, demuestra lo estúpidos que fuimos. Pero eso no hace más que poner de relieve todos los problemas que tenemos aquí y por qué estamos en esta mala situación. Voy a mostrarles un par de cosas para resaltarlo. Esta es Julia Mandel. Perdón, no, la equivocada. Esta no es Julia Mandel. Déjeme volver atrás. Bueno, empezaré con esta de todos modos. Es la excongresista Marjorie Taylor Greene. Dice que Estados Unidos y los países de la OTAN han financiado y librado básicamente una guerra indirecta contra Rusia en Ucrania. Los hombres son secuestrados, enviados al frente y masacrados. Esta guerra tiene que terminar. Todos son responsables de esto. He silenciado el video porque si se oye el audio, es realmente muy duro de ver y sobre todo de escuchar. Esta mujer está gritando desesperadamente. Lo que están viendo es que ella es la novia de un hombre que va en el asiento trasero. La policía de movilización ucraniana del presidente, si es que ese es el término correcto, está intentando agarrarlo y sacarlo físicamente del coche. Y ella está haciendo todo lo posible por sujetarlo, para que no puedan llevárselo. Y van a acabar viéndolos. Voy a reproducirlo aquí. Están haciendo todo lo posible por sacarlo de allí. Y ella intenta protegerlo porque está aterrorizada, porque es prácticamente una sentencia de muerte. Van a ver dentro de un minuto que finalmente entran con gas pimienta o algo parecido, les rocían la cara y eso acabará haciendo que lo suelten. Pero es aterrador verlo. Ahí está, justo ahí.
y aún así siguen intentando resistirse. Y es que esto es brutal y muy, muy duro de ver. Así es como es. Eso es lo que les están haciendo a su propia gente, amigos. Y luego está este otro de Yulia Mandel, que fue secretaria de prensa de Zelensky. Esto es, creo, algo que ella escribió. Puede que haya sido hoy. Dijo que la estrategia de intensificar los bombardeos contra Rusia, ignorando lo desprotegidas que seguían estando la población civil y las infraestructuras de Ucrania en el quinto año de la guerra, era tan superficial e inhumana que cuesta imaginar que alguien la apoyara. Y sin embargo, aquí estamos. La crisis humanitaria en Ucrania se está agravando. Rusia está bombardeando almacenes de alimentos y productos de primera necesidad. Las infraestructuras energéticas están siendo destruidas progresivamente. El número de muertos aumenta. Cada vez más personas se convierten en refugiadas. Y las exportaciones de productos agrícolas, tanto de Ucrania como de Rusia, se ven limitadas por los ataques contra infraestructuras portuarias de ambos lados, porque Ucrania también está afectando a la capacidad de Rusia para exportar. Son acontecimientos que elevarán los precios a nivel mundial. Zelensky acusa a Estados Unidos de no proporcionar una protección adecuada. Todo esto era previsible. Todo es cruel y todo recaerá con más fuerza sobre la gente corriente, sobre la población ucraniana. Mientras tanto, Rusia se está adaptando y se está beneficiando de la crisis en Oriente Medio. La falta de conocimiento sobre los dos países, unida a la falta de fe en Dios, ha llevado a estas dramáticas circunstancias. Así es como mueren las naciones. Esa es, creo, la verdad más sobria que podemos extraer de todo esto. Estamos presenciando la muerte de una nación, una guerra que nunca debería haber empezado. Y había una salida, según el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. No acepten nada de lo que diga Rusia. No digan que eso es propaganda. ¿Lo habrían hecho? No, no lo habrían hecho. No querían hacerlo. Se lo dejaron claro tanto al presidente Biden como a Jens Stoltenberg. Ambos dijeron que no. Y luego, claro, sabes que apenas 2 meses después, en abril de 2022, podríamos haberlo tenido otra vez. Y otra vez, Occidente dijo que no. Biden, Boris Johnson y algunos otros disuadieron a Zelensky de un acuerdo que ya casi había aceptado. Y aquí estamos hoy. Ahora, el país está al borde de la muerte. Ya no tienen defensa aérea. Nosotros ya no tenemos más misiles que darles. No es que estuvieran siendo muy eficaces de todos modos, pero ahora se ha cortado por completo. Sus puertos están bloqueados. Sus instalaciones están siendo bloqueadas. Y cuando empiezas a atacar todo eso en la retaguardia, y tu bando no puede hacer nada para detenerlo, eso va a afectar a las líneas del frente. Y creo que aumentan mucho las probabilidades de que por fin veamos una ruptura en el frente oriental. Y es muy posible que el bando ruso logre romper las líneas, porque el bando ucraniano va a perder la capacidad de mantener el frente al no disponer de los suministros necesarios. Y por supuesto, no olvidemos todas las gasolineras que han sido atacadas por todo el país. Así que ni siquiera se puede contar con transporte para mover cosas, al margen de este nuevo ataque. Eso es lo que le estamos haciendo al país de Ucrania al perseguir estos objetivos poco realistas, que es evidente que son imposibles de alcanzar. Y llevamos 4 años y medio demostrando que son imposibles. Y sin embargo, tanto en la Casa Blanca, recuerden a Rubio, el mismo que dijo el 3 de junio, hemos elegido un bando y hemos elegido a Ucrania. Luego, otro día dirá, 2 meses después, bueno, solo estamos intentando encontrar una forma de acabar con esto. Así que nadie le cree. Y después, según mi fuente en Kiev, ese mismo Rubio, como asesor de seguridad nacional, y su equipo estaban ayudando a Ucrania a hacer todas estas cosas absurdas. Así que el presidente, desde luego, casi con total seguridad tenía que saberlo. Esa es la dura realidad, amigos. Es la realidad con la que tenemos que trabajar. Y ha llegado el momento de reconocer la realidad, detener la destrucción del país de Ucrania, detener las muertes innecesarias de su gente y, por fin,
reconocer la realidad y poner fin a la guerra. Y eso significa, en los términos de Rusia, no hay otra forma de hacerlo. La gente dice, oh, no puedes aceptar los términos de Rusia. No, no tenéis elección. O aceptáis las condiciones, por feas que sean, que están disponibles ahora, o acabaréis destruidos. Entonces ya no habrá condiciones. Simplemente, Rusia lo conquistará. Eso es lo que acabará ocurriendo. Esto llevará a algún sitio, amigos. No podéis seguir así sin más. No os confiéis pensando que después de 4 años y medio, Rusia solo ha llegado hasta aquí y que tenéis otros 4 años y medio, porque no los tenéis. Si la gente no puede comer, si las tropas no pueden conseguir combustible, si las tropas no pueden conseguir munición, y los rusos tienen de sobra en todas las categorías, es una certeza matemática que en algún momento este bando será aplastado. No demuestren que eso es cierto. Tomen ahora el camino racional. Bien, ahí es donde estamos, en la guerra entre Rusia y Ucrania. Por desgracia, también tenemos algunos problemas en la otra guerra que estamos librando, que por supuesto tiene un impacto en esta. Allí tampoco está mucho mejor la situación. Una de las grandes cuestiones en las que nos hemos centrado últimamente es esta. ¿Cuánta munición tiene Estados Unidos? ¿Cuántos interceptores tenemos para nuestra propia defensa, tanto la de nuestros aliados como la nuestra en Oriente Medio? Y el presidente Trump trató de tranquilizar de verdad a la gente. Sí, ¿saben qué? Ni siquiera se preocupen por eso. Necesitamos más constantemente. Quiero decir, necesitamos más. Tenemos ciertos tipos de municiones que son muy potentes y de las que tenemos un suministro ilimitado, prácticamente ilimitado. Hay otras con las que estamos algo más justos y las recibimos a diario. Como saben, nuestras empresas de defensa están construyendo ahora más plantas que en ningún otro momento de la historia. Están construyendo plantas para los Patriot, para los Tomahawk, para todo. Pero tenemos ciertos tipos de municiones que son muy... Puede que no sean tan precisas. Puede que no sean, ya saben, tan selectas. También tenemos municiones selectas, pero estamos vigilando eso muy de cerca. Sin embargo, tenemos ciertos tipos que son muy potentes y muy buenos, y contamos con un suministro ilimitado. Así que estamos en muy buena situación. Pero, dicho esto, siempre queremos más. Tenemos que tener más. Puede que surjan otras cosas. Es suficiente, Gary. Ahora solo está divagando. Ni siquiera vamos a entrar en nada de eso. Hay un par de cosas ahí. Intenta transmitirle a la gente esta confianza. ¿Sabéis qué? No os preocupéis. Estamos fabricando cosas continuamente. Sí, nos gustaría tener un poco más. Andamos algo justos de algunas cosas, pero no os preocupéis porque estamos construyendo todas estas plantas más que nunca. Lo cual es una tontería, obviamente. Hubo una cosita llamada Segunda Guerra Mundial. Igual habéis oído hablar de ella. Pasamos por completo de una economía de paz a una economía de guerra. Hubo una expansión masiva del sector industrial para la guerra. Así que no creáis que estáis ni de lejos en una situación parecida. Pero dejando eso aparte, una planta nueva significa que pasarán años, entre 3 y 5 años, antes de que salga un solo misil de cualquier fábrica. Así que se puede ampliar un poco. Mientras tanto, se puede aumentar marginalmente, y estoy seguro de que lo están haciendo. Pero estamos hablando de una planta nueva. Quiero decir, necesitas de todo, desde mano de obra cualificada hasta cadenas de suministro y, obviamente, las herramientas físicas necesarias para fabricar estas cosas. Y volviendo a lo del personal, estamos hablando de científicos espaciales. Estamos hablando de gente con una formación extraordinaria y no hay mucha gente así disponible. Así que una de las mayores limitaciones es contar con personas lo bastante cualificadas para operar estas instalaciones. Formarlas también lleva tiempo, así que olvídate de eso. No tiene ningún impacto en esta guerra, ni lo tendrá. La segunda cosa es que dijo, pero ya sabes, tenemos otras municiones. Incluso admite que es un poco menos eficaz. Es mucho menos eficaz. Además, y por cierto, hay de sobra,
hay muchos de esos otros tipos de armamento de los que hemos hablado antes. Los JODAM, las SDB, bombas de pequeño diámetro y otros tipos de armamento ofensivo que tenemos. Desde luego, tenemos muchos de esos, pero son menos eficaces. Y casi todos ellos, algunos pueden lanzarse desde lanzadores, pero la mayoría tienen que dispararse desde aviones de combate y bombarderos, etc. Así que hay que acercarse mucho más al objetivo, lo que te va a exponer a un mayor riesgo frente a las defensas aéreas iraníes. Y aún dejando al margen ese riesgo, literalmente empezarías a desgastar tus aviones, a desgastar a tus tripulaciones, intentando hacer eso, además de aquel otro riesgo. Y aún así, no vas a poder adentrarte mucho, porque si de verdad quieres atacar objetivos en el interior del país, tendrás que sobrevolarlo. Tendrás que volar con esos aviones cisterna de reabastecimiento sobre territorio iraní, y sencillamente no puedes hacer eso. Y por supuesto, creo que os mostramos hace un par de días que al menos en ese momento había como 30 de esos aviones cisterna en una base aérea de Israel, en una sola base. Y creedme, si entras en una guerra de verdad y dependes de esos aviones cisterna, al enemigo le basta con destruirlos. Y luego te resulta extremadamente difícil llevar a cabo cualquier tipo de operación por el alcance de esos cazas, que en su mayoría despegan, o muchos de ellos al menos, de portaaviones situados a cientos de millas mar adentro. Así que sin esos aviones cisterna de reabastecimiento, no pueden llegar al objetivo y regresar con seguridad. Ese es el verdadero talón de Aquiles, incluso dejando aparte que la munición no funciona. Así que cuando él dice, ya sabes, tenemos munición de sobra, técnicamente es cierto. Pero no va a hacerle nada a Irán que tampoco hayan logrado nuestras armas mejores, más potentes y de mayor alcance. Así que con eso admitió sin querer que no podemos derrotar militarmente a Irán. Es un hecho. Ahora bien, ese hecho es... Y nunca lo dirías al escuchar a tantos belicistas, defensores de la guerra y animadores de la guerra. Y miren, por algunas de las cosas que estamos viendo aquí, voy a mostrarles algunos ejemplos y también otra información que estoy recibiendo de fuentes con acceso al terreno. Empieza a aparecer de nuevo. Ya me preocupaba esto después de que no combatiéramos el pasado fin de semana, que la presión sobre el presidente Trump sería demasiado alta. Y parece que otra vez ha considerado seriamente lanzar un gran ataque más. Está recibiendo mucha presión en ese sentido, mucho empuje hacia esa dirección, como dice aquí este teniente comandante retirado. Me preocupa que Irán esté intentando hacer como Lucy con el balón, porque su verdadero objetivo es alargar esto todo lo que puedan hasta las elecciones de mitad de mandato. Pero en realidad todo se reduce a que el presidente Trump podría infligir un daño enorme a Irán si decide hacerlo. Esa capacidad está ahí, pero ya sabe, sé que él preferiría no hacerlo si podemos alcanzar un acuerdo. Imagino que esta es la última oportunidad de Irán. Sí, está repitiendo la teoría del presidente Trump. Intenta usar su lenguaje y decir, sí, es vuestra última oportunidad, Irán. Así que hacedlo. Sí, podéis causar un daño enorme, y eso va a amedrentar a Irán. Ahora bien, para que quede claro, todavía tenemos varios misiles de crucero de largo alcance, Shahs, Tomahawk y todas las demás categorías que mencionó el presidente Trump. Eso es un hecho. Así que es cierto que podríamos... Tiene razón en ese punto. Podríamos causar muchísimo daño en la superficie de Irán. Podríamos destruir todo tipo de edificios y matar gente, pero no objetivos militarmente significativos para controlar el estrecho de Hormuz. Ya os lo dijimos antes, esas son esas ciudades de misiles. No se puede atravesar una montaña de granito. Nada de lo que hicimos en las 2 primeras rondas de combates lo consiguió, y nada lo conseguirá en ninguna ronda posterior. Simplemente no vas a atravesar una montaña de granito. Es así de sencillo. Pero eso no significa que no puedas intentarlo. Y esta idea, otra vez, siempre quieren plantear, como Stoltenberg estaba mintiendo hace un minuto,
que esta gente quiere decirle al pueblo estadounidense, ah, sí, porque entiendan esto. Dejémoslo claro. Ese video, y todos los que estoy a punto de mostrarles, están diseñados para engañarles a ustedes, al pueblo estadounidense. Para hacerles creer, primero, que la guerra se puede ganar, que puede tener éxito, y segundo, que tiene que ganarse. Tenemos que luchar contra esto, porque esos malditos iraníes, no puedes fiarte de nada de lo que dicen. De hecho, él recurre a la situación de Lucy y el balón de fútbol, que tiene mucha gracia. Porque si quieres hablar de quién sigue diciendo, sí, tenemos un acuerdo, y luego lo deshace, dando a entender que es Irán. ¿Quién tenía un acuerdo negociado de un estado a otro en 2018? ¿Y qué estado les retiró el balón en el último momento? ¿O les quitó la alfombra de debajo de los pies? Si prefieres otra analogía. Fuimos nosotros. El presidente Trump se retiró del JCPOA. ¿Quién dijo que estábamos negociando el fin de su programa de armas nucleares en 2025 y luego apartó la pelota diplomática, haciendo que la otra parte cayera y fuéramos a la guerra? ¿Quién hizo lo mismo en 2026? ¿Quién hizo lo mismo en el memorando de entendimiento que dice, demonios, aquí está? Firmamos este primer párrafo, según el cual Israel saldría del Líbano. No lo hicieron. Aquí está el quinto párrafo, donde dijimos que Irán y Omán controlarían el estrecho de Hormuz, y luego nos metimos nosotros. ¿Quién fue, exactamente? Así que, si quieren hablar de quién es Lucy y quién retira el balón, quizá deberían darle la vuelta. Les garantizo que la parte ucraniana o la parte iraní está pensando eso. Y luego dicen que la intención de Irán es simplemente alargar esto, que quieren llegar a las elecciones de mitad de mandato o algo así. No, no quieren alargarlo. Quieren que esto termine. Pero su objetivo absoluto e inquebrantable es controlar el estrecho de Hormuz. Lo han dicho abiertamente esta última semana, una vez más. Lo llevan repitiendo desde hace mucho tiempo. Nunca volverán al mundo que existía antes del 28 de febrero. Nunca volverá a estar simplemente abierto, sin importar las consecuencias o el precio que tengan que pagar. Ese es su objetivo. Verá, la razón por la que quieren mentir y decirle otra cosa es que, si se trata solo de alargarlo, bueno, no hay ningún objetivo concreto identificable. Así que si solo lo están alargando, entonces podemos dejar de alargarlo y ya está. Así que tendremos éxito. Pero si te dicen sinceramente que su objetivo es controlar el estrecho de Hormuz, y entonces ves que sí, esto es con lo que tienen que hacerlo. Hay unos 30 de estos, 30 y tantos, repartidos por todo el país, y bastantes otras cosas. Y puedes ver, vaya, no podemos acabar con eso. Así que si son sinceros y te dicen cuál es el objetivo real y con qué medios cuentan para afrontarlo, entonces puedes ver lo inútil que es. Así que te van a mentir y te van a decir eso. Él no es el único. Kete McFarland, que estuvo en Seguridad Nacional, quiero decir que con Bush, fue una de tantas que mintieron durante la guerra de Irak de 2003. Así que tiene un historial interesante en ese sentido. Va a intentar convencer otra vez a Trump de que el bando iraní está en las últimas. El presidente dijo, estamos ganando esta guerra. Puede que no en los medios, pero si miran el precio del petróleo, por ejemplo, unos $80 el barril, da igual que haya un alto el fuego o que no lo haya. El petróleo está más o menos ahí. Estados Unidos es ahora el mayor exportador mundial de petróleo, de crudo. Miren el precio del petróleo. A ver, ¿quieres decir que estamos ganando la guerra? Y tu ejemplo es el precio del petróleo. Ella dice sí, en realidad estamos ganando la guerra. No en los medios, dice, pero en la realidad estamos ganando la guerra. Y quieres recurrir al precio del petróleo sobre el papel, que el presidente Trump es famoso por manipular para mantenerlo artificialmente bajo. Eso no tiene nada que ver con los problemas reales sobre el terreno. Solo quería señalarlo. Puedes seguir reproduciéndolo. Por ejemplo, unos $80 el barril.
Da igual que haya un alto el fuego o que no lo haya. El petróleo está más o menos en ese nivel. Estados Unidos es ahora el mayor exportador mundial de petróleo, de crudo, de productos refinados y de gas natural licuado. De acuerdo, la razón por la que estamos exportando todo esto es porque estamos reduciendo nuestra reserva estratégica de petróleo. ¿Lo entienden? ¿Entienden la importancia de eso? Ella lo dice como si fuera algo bueno y como si eso significara de algún modo que estamos ganando la guerra. No sé cómo relaciona esas dos cosas, pero es algo muy negativo para nosotros porque está mermando nuestras reservas de emergencia, tanto para el ejército como para la economía, por si, además de esto, hubiera alguna otra restricción del petróleo y una pérdida de suministro. Así que literalmente estamos jugando con nuestro futuro al hacer esto. Y repito, no tiene nada que ver con esta guerra. Me estoy desviando. Por favor, continúe. Dan, mírale la cara. Parece sorprendida por lo que acabas de decir, no lo sé. No debería estarlo. Sí, esa es buena. Sí, lo es. Pero además tiene esa expresión tan arrogante en la cara, como diciendo por supuesto que es así. Y nada de lo que ha dicho hasta ahora es correcto. Pero veamos si tiene algo mejor que decir. Es el resultado de lo que ha pasado en la guerra de Irán. Y en el otro lado de la ecuación, Marcus, Irán es un desastre económico. Su moneda se está desplomando. La inflación está en el 100, el 200%. No les entra ningún ingreso. Y mientras mantenemos todas estas negociaciones, que si van adelante, que si se paran, que si van adelante, que si se paran, hay algo que se ha mantenido, el bloqueo. No entra ni sale ningún barco de Irán. No están exportando petróleo y las sanciones siguen vigentes. Así que se están desangrando. Se están desangrando. Vaya. Así que, presidente Trump tiene que presionar más. Obviamente, toda esta gente está hablando porque sabe que el presidente Trump está viendo estas cosas. Y vaya, se están desangrando. Esto nos remite a Jack Keane cuando decía al principio de la guerra, en enero, que ahora están tan débiles que están en las últimas, que van a caer en cualquier momento, que nunca habían estado más débiles en los 47 años y todo eso. ¿Lo recuerdan? Se demostró que eran patrañas. Y ahora está esta idea de que se están desangrando. Para que quede claro, tanto aquí en nuestro programa, el profesor Marandi, como hace solo un par de días, o quizá ayer, Nimal Horshid, ambos reconocieron que sí, el bloqueo está perjudicando claramente a Irán. Sí, la inflación es sin duda alta, hay problemas reales en todo el país. Pero también dijeron algo que Alistair Crook lleva meses diciendo en nuestro programa: nada de eso importa, porque para Irán esto es una crisis existencial literal para la propia existencia de su Estado. Y no hay precio que no estén dispuestos a pagar. De nuevo, volviendo a la idea de que la población rusa no va a derrumbarse porque el bando ucraniano quiera ponérselo difícil, igual que el bando ucraniano no se ha derrumbado porque Rusia se lo haya puesto tremendamente difícil durante todos estos años. La presión y el sufrimiento por sí solos no le van a dar la victoria a Rusia. Tendrán que seguir hasta que se produzca la destrucción física y ya no tengan capacidad, por muy valiente, patriótico o heroico que sea el pueblo ucraniano. Al final, eso dejará de importar, porque no tendrán los medios para combatir. Eso nunca va a ocurrir en el caso de Irán, porque, en primer lugar, no hay fuerza terrestre, así que no se puede hacer nada sobre el terreno, a diferencia de lo que tienen los rusos. Ellos cuentan con un componente terrestre que está presionando literalmente a las ciudades ucranianas. Y tienen poder aéreo, drones y todo lo demás. Aquí no existe una analogía así. Nos estamos quedando sin munición, así que no podemos tener este ritmo mucho más tiempo. Y también se equivoca al decir que no están exportando nada. No están exportando nada a través de nuestro bloqueo, al menos nada de importancia. Pero existe algo llamado el Mar Caspio. No sé si han oído hablar de él.
pueden exportar cosas por ahí, gran parte de ellas a la propia Rusia, y tienen, creo, como 8 fronteras terrestres con distintos países. Y sí, están transportando mercancías, y el petróleo no es su única materia prima. Así que, en realidad, tienen una economía al margen de eso. El petróleo es una parte importante y, sin duda, está causando problemas, pero no va a hacer que se derrumben. Eso es lo que hay que entender. Irán tiene todo lo que necesita para sostenerse por sí mismo. Obviamente tienen todos los productos petrolíferos que necesitan para poder mantener su actividad. Tienen todos los alimentos que necesitan, tienen toda el agua que necesitan, y la mayor parte de lo suyo es autosuficiente, su economía. Pero tienen fronteras terrestres a través de las que pueden hacer cosas. Así que, aunque les vaya a doler, pueden seguir indefinidamente como hicieron durante 8 años en la guerra entre Irán e Irak. Tenemos cierta experiencia con eso, así que ella está completamente equivocada en ese punto. Sin embargo, quiere empujar al presidente Trump en la dirección de volver a una guerra total. Y por supuesto, ¿quién es el mayor animador de eso? Ahora que Lindsey Graham ha muerto, esa responsabilidad, la feliz distinción, recae sobre Jack Keane. Go tíir a gcuirda implicí pagurpiso. No, en absoluto. No debería haber peajes, ni tasas, ni garantías de seguro, y tampoco debería haber gestión ni supervisión sobre ello. Quiero decir, deberíamos volver a la situación anterior al 28 de febrero. El estrecho de Hormuz se consideraba una vía de libre navegación y una vía marítima internacional. Ningún país lo supervisaba. Nadie decidía cuándo podían transitar los barcos. Si queremos establecer corredores de entrada y salida, eso parece bien. No creo que haya ninguna objeción a eso. Pero cualquier cosa que vaya más allá no es lo que deberíamos estar negociando. Todos sabemos lo que quiere Irán. Creen que tienen un activo estratégico. Les digo que ahora piensan que esto les da más capacidad de presión que el desarrollo y el crecimiento de un arma nuclear. Así que Estados Unidos tiene que entrar en esto, teniendo muy claro que vamos a intentarlo. Pero si los iraníes no cooperan aquí, entonces tenemos que se convertir en isquer en escala. Bueno, ahí lo tienen. Esa es la clave. Ha revelado el secreto. Quiere volver a operaciones de combate a gran escala, aunque ya les hemos dicho, y se ha publicado y filtrado en todos los grandes medios, que el propio presidente Trump reconoció que nos estamos quedando sin esas cosas, sin los sistemas de armamento clave. Y ahora vamos a tener que depender de armas de segunda categoría, menos capaces, más costosas de usar y con un riesgo mayor. Y aún así, quiere hacerlo de todos modos. Es una locura. Quiero decir, es insensato defender eso, teniendo en cuenta el tipo de fortificaciones defensivas que tiene Irán, su capacidad para absorber todos estos ataques y su capacidad para mantenerse de forma independiente e indefinida frente a nuestra capacidad tan limitada con todas estas armas. Y entiendan también que incluso dejando esto al margen, por el amor de Dios, están agotando casi todos nuestros sistemas de armamento clave, ofensivos y defensivos, en una guerra que jamás debió librarse. Una guerra que no tiene nada que ver con la seguridad nacional estadounidense. Están mermando nuestras capacidades por si acabamos en una guerra que no hemos elegido. Una que sí sea por nuestra seguridad nacional y por nuestra lucha existencial, si es que llegamos a entrar en una. ¿Es que nadie piensa en eso? Creo que somos tan arrogantes y presuntuosos que pensamos que nadie nos haría jamás algo así a nosotros. Incluso si gastamos aquí toda nuestra munición en una estupidez como esta y nos dejamos literalmente indefensos. Porque aparte de buenos videos, a nadie le importa un carajo cuántos portaaviones tengas, cuántos F-16, cuántos F-22, F-35, B-1, B-2, lo que sea. A nadie le importa cuántos de esos tengas, si no tienes un misil que poner dentro, si ni siquiera tienes misiles defensivos para ponérselo difícil al otro bando.
Y por supuesto, no tenemos ni una fracción de los drones que tienen algunos de esos otros posibles adversarios a los que podríamos enfrentarnos. En ese aspecto, estamos casi indefensos. Estamos muy por detrás de Ucrania, y usted quiere seguir adelante. Está literalmente jugando a la ruleta rusa con nuestra seguridad nacional al hacer estas afirmaciones absurdas. Y eso enlaza, en cierto modo, con algunas de las cosas que hemos aprendido esta última semana. Mencioné a Nima al-Khorshid hace un minuto. Una de las cosas de las que él se lamentaba era que Estados Unidos no parece aprender las lecciones. Hay una especie de pugna dentro de la administración Trump, diría yo, en lo que respecta a las negociaciones en curso entre Irán y Omán. ¿Van a aceptarlo? ¿Será una derrota? ¿Cómo lo verá el mundo? Son cuestiones importantes. Y sabemos que siempre tenemos que tener en cuenta lo que ocurre con el lobby israelí y cuál es la presión que ejercen sobre la administración Trump. Pero, en mi opinión, a corto plazo, vamos a ver que ocurre lo mismo con el memorando de entendimiento que vimos antes. Un reforzamiento del memorando de entendimiento, quizá una reducción de la presión. Pero el problema es que no hay ninguna curva de aprendizaje, coronel, en lo que está ocurriendo. No está pasando nada de eso. No van a aprender de esto. Y supongo que si abren el estrecho de Hormuz, quizá dentro de 10 días volvamos a las mismas condiciones. Y también voy a decir esto, no me creo lo que Irán ha acordado con Omán. No me gusta, así que voy a volver a imponer el bloqueo. Y se refería, en fin, a esta esperanza de que se anuncie pronto, al parecer, un acuerdo entre Irán y Omán para reabrir el estrecho de Hormuz. La esperanza es que el presidente Trump diga, de acuerdo, levantaremos nuestro bloqueo. Ustedes han levantado el suyo e intentaremos resolver todo lo demás. Quiero decir, había un memorando de entendimiento de 14 puntos. Eso es solo el párrafo 5. Así que, aunque resuelvas ese, queda toda una serie de otras cuestiones que tienen que decidirse. Pero en eso casi con toda seguridad tiene razón. Aunque el presidente Trump lo abra durante un tiempo, en primer lugar recibirá una presión feroz de toda esta gente que acabo de mostrarles, además de Benjamin Netanyahu y de otras muchas personas que están entre bastidores. El almirante Howard, Keith Kellogg, quien sea. Todo tipo de gente. Otros, de los que ni siquiera sabemos, estarían presionándolo. Y hasta ahora el presidente Trump entra en todo eso. Así que incluso cuando acepta algo, muy poco después se desdice. Nima decía que quizás serían otros 10 días. Probablemente ni siquiera duraría tanto, aunque lo reabra. La última vez fueron 5 días antes de que empezáramos con las interdicciones y dijéramos, el memorando de entendimiento se acabó, el alto el fuego se acabó. Eso fue lo que pasó la última vez. Así que no hay mucho optimismo. Ahora bien, una de las cosas que preocupaban a otro de nuestros invitados esta semana, Alastair Crooke, es que si seguimos por este camino, si escuchamos a gente como Jack Keane y volvemos a operaciones a gran escala, esto podría convertirse en una guerra regional total que podría arrasarlo todo. Los activistas yemeníes han dicho que seguirán actuando contra Arabia Saudí. De hecho, intensificarán drásticamente el bloqueo contra Arabia Saudí. Primero atacarán a los buques vinculados a Arabia Saudí en el sur del Mar Rojo. Después, extenderán los ataques hacia el norte, en dirección a la ruta de Suez. Y finalmente atacarán a cualquier barco que entre o salga de puertos saudíes, sin importar su nacionalidad. También dijo que Yemen cerraría por completo el estrecho de Bab el-Mandeb, algo que aún no han hecho. Esto da la impresión de que podría complicarse muchísimo. Toda la región podría arder. ¿Cree que son solo amenazas o que podría ocurrir? No, creo que es un gran peligro que la región esté al borde de verse envuelta en el fuego. Está muy cerca. Quiero decir, todo esto, creo que ha sido un intento de Washington de encontrar puntos de presión sobre Irán para hacerles cambiar su postura sobre Hormuz. Pero eso en sí mismo es un ejercicio inútil.
porque ahora mismo no hay nada que vaya a cambiar el cálculo iraní sobre Hormuz. Y seguramente es así. No hay nada. Quiero decir, literalmente no hay nada. ¿Y por qué iban a hacerlo? ¿Por qué iba Irán a cambiar sus cálculos sobre el estrecho y ceder cuando pueden leer los periódicos, cuando tienen sus propios informes de inteligencia, cuando ellos mismos han visto que pueden soportar lo mejor y lo más duro que podemos lanzarles? No lo van a hacer, porque se dan cuenta, como ha dicho Nima y como han dicho otros en nuestro programa, de que es una cuestión de vida o muerte para su país. Por tanto, no van a hacer nada que les lleve a desprenderse de la única información que tienen, de esa única pieza, de ese cálculo estratégico que manejan. Creo que Jack King dijo en otra entrevista que la parte iraní ve esto como una especie de arma nuclear. De hecho, creo que fue en esa misma entrevista, en otra parte de la grabación, donde dijo: escuchen, eso es algo a lo que nunca van a renunciar, porque consideran que tiene la misma eficacia y capacidad de disuasión que un arma nuclear. Y tiene razón en eso. Lo que me resulta extraño es cómo se puede tener razón en eso y no ver las consecuencias, porque no podemos quitárselo. Así que eso debería impedirlo, pero por desgracia no lo hace. Larry Johnson estuvo esta semana y analizó otro aspecto de esto. Y esto vuelve más a lo... Quiero decir, creo que dije que algunos de los otros, como Cathy McFarland, estaban intentando luchar por la... ¿Cómo era? Me he quedado en blanco, intentando engañarte y actuar como Goebbels o algo así, y resulta extraño retorcer las palabras de esa manera. Pero Larry Johnson decía que ella no es la única. Hay otros que están difundiendo toda esta idea de que, por cierto, ya hemos ganado la guerra con Irán. Creo sinceramente que Trump está desesperado por lograr una solución diplomática a esto. Hemos visto que uno de los altos cargos de la Heritage Foundation escribió un artículo diciendo que Trump ha ganado la guerra y ya está. No es verdad, pero creo que esa es la narrativa que va a desarrollar la Casa Blanca. Escuchen, declaramos la victoria y nos vamos. Lo que quiero decir es que bajo todo este ir y venir con Irán, hay un escenario económico complejo en juego. Porque cuando cortas entre el 20 y el 25% del suministro mundial de petróleo, el 25% del suministro mundial de gas natural licuado, que probablemente no vuelva a estar operativo hasta dentro de 2 años, quizá más. Cuando cortas el suministro mundial de helio, el 44% del suministro y aproximadamente entre el 30 y el 35% del suministro mundial de azufre y urea, todo eso tiene un efecto de contención y de debilitamiento sobre la actividad económica mundial. No ocurre de inmediato, pero a medida que ha ido calando en el mercado, ahora es a lo que nos enfrentamos. El riesgo de una crisis económica sigue siendo muy alto. Y creo que ese es otro de los factores que Trump está teniendo en cuenta. De acuerdo, ya no tenemos los misiles. Vamos a quedarnos sin sistemas de misiles críticos y tenemos graves problemas económicos que tendremos que abordar. Así que retrocedamos. Y hasta ahora, eso es lo que estamos haciendo. Estamos retrocediendo. Sí, ahora puede que demos marcha atrás. ¿Quién sabe lo que vamos a hacer? Pero él dijo que estamos más o menos dando marcha atrás. Aunque, aparte de no haber atacado el fin de semana anterior, simplemente estábamos ahí, sin hacer nada. Así que en realidad no estábamos dando marcha atrás. Todo el mundo se pregunta qué va a pasar después. Y ahora las pruebas sugieren que quizá haya cedido de nuevo a esa presión y que algo podría ocurrir esta semana que viene, hacia mediados o finales de la próxima semana. Veremos cómo se desarrolla esto. Que Dios nos ayude si ocurre. Pero Larry señaló que aquí hay problemas económicos realmente graves y que se están acumulando.
Y Kat McFarland habló de lo bien que Trump había ocultado la verdad de todo esto, o más bien reveló hasta qué punto la había ocultado, diciendo, oh mirad, la bolsa va genial, el precio del petróleo está bajo, todo está bien, etc. Pero no es así, está manipulado. Se está ocultando la realidad de la que hablaba Larry, de la que hablan muchos economistas. Hay señales de alarma parpadeando por todas partes. Hay una escasez física de petróleo crudo. Hay escasez de combustible de aviación, escasez de diésel, porque gran parte de eso se fabrica y se produce en Oriente Medio. Y tampoco está saliendo de allí. Por supuesto, la urea, otros tipos de fertilizantes, helio, aluminio, todo tipo de cosas que se necesitan desesperadamente para la actividad económica no están saliendo. Y esos no son problemas que se puedan tapar con papeles. No puedes simplemente maquillarlos con papeles, fingir que tramitas lo que sea, si físicamente no hay suficiente. Y esas cosas se han ocultado por todos los motivos de los que hemos hablado durante esta última semana y los últimos meses. Pero todos esos son arreglos limitados, y llegará un día en que esos arreglos ya no estén disponibles, porque habrás agotado todo el margen que queda en el sistema, y hacia ahí nos dirigimos. Yo veo la situación en la que estamos ahora como el Titanic, poco después de chocar contra el iceberg. Estoy seguro de que todos habéis visto la película. Fue una gran recreación de lo que realmente ocurrió. Al principio, la gente corría de un lado para otro diciendo, bueno, qué raro. Me pregunto qué habrá sido eso. El barco seguía avanzando, seguía a flote, las luces seguían encendidas, todo parecía estar bien. Pero el ingeniero sabía que por los daños que se habían producido bajo la superficie, ya era una certeza matemática que el barco se hundiría. Y la gente simplemente no podía asumirlo, no podían creerlo. Y cuando empezó a salir el primer bote salvavidas, la gente decía, esto es una estupidez. ¿Por qué nos estamos subiendo a un bote salvavidas? Este barco no puede hundirse. ¿Lo entiendes? No puede. Y este era el Titanic, el barco más moderno a flote de su época. Y sin embargo, todos sabemos lo que pasó. Y esa es la misma situación en la que temo que estemos aquí. Esto no le puede pasar a Estados Unidos. Somos demasiado grandes, somos demasiado poderosos, no podemos sufrir una derrota así. Simplemente no pasa. Así que ignoren los informes del ingeniero que les está explicando las razones muy prácticas por las que es casi una certeza matemática que van a perder dinero. Van a perder esta guerra en Oriente Medio. Van a perder esta guerra o la otra guerra en Europa, con Ucrania. Lo de Ucrania es aún peor, porque ahora está empezando a hundirse. Ya se puede ver ese barco empezando a irse a pique, y la gente sigue intentando fingir que no, que aquí no es el caso. Esto está en una fase más temprana del proceso, así que no pueden ver las pruebas porque se las han ocultado. Os han mentido y os han engañado. Pero eso tiene fecha de caducidad, amigos. Y no sé cuál será, pero probablemente será dentro de unos meses. No será más tarde que eso. No se puede seguir adelante así. Y si lanzamos algo, ya sea esta próxima semana o en cualquier otro momento, e intentamos volver a un gran ataque, y eso provoca la represalia que la parte iraní lleva tanto tiempo prometiendo, llegará mucho antes. Pero, de una forma u otra, no hay ningún camino hacia ningún tipo de victoria militar para nuestro bando. No existe. Nunca existirá. No hay nada que podamos hacer al respecto. Y cuanto más tiempo nos engañemos a nosotros mismos, mayor será el coste de ese fracaso inevitable, tanto en esta guerra como en la de Europa. Esa es la realidad, amigos. Gracias por acompañarnos esta semana. Si ocurre algo durante el fin de semana, como siempre, volveremos y os lo contaremos. Tenemos grandes programas preparados para la semana que viene y algunas sorpresas importantes. Os las contaré el lunes, pero estoy muy ilusionado con algunas de ellas. Tendremos nuevos invitados, personas de las que habéis oído hablar, personas que han salido en las noticias,
Estoy deseando compartirlo con vosotros la semana que viene, además de todos nuestros grandes invitados a los que habéis llegado a conocer y apreciar. Nos vemos entonces en Daniel Davies Deep Dive. En realidad, no tenemos patrocinadores, y hay una razón para ello. No queremos machacaros con un montón de anuncios. Dadle al botón de me gusta. Y por supuesto, compartid esto con alguien a quien queráis.